Buenos días o buenas tardes a los presentes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy nos va a presentar a la ponente, al menos parcialmente, nuestro director general, el director general del ICA, don Manuel Cebrián. El ICA, ya sabéis que es el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, que depende de la comunidad autónoma del Gobierno de la región de Murcia. Y bueno, le comentaba hace un momento a la ponente que es un político un tanto atípico porque está realmente involucrado en las programaciones de los centros que él de alguna manera dirige. Así que nos va a ofrecer unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. La gran mayoría de personas que estáis aquí ya nos conocemos y conocéis al CENDEA. Llevamos todo el año celebrando este 20 aniversario donde hemos tenido la oportunidad de tener pensadores, pensadoras, filósofos, personas del arte, comisarios, es decir, ha habido una variedad de actividades que la verdad es de agradecer, sobre todo porque hemos tenido la oportunidad en muchas de ellas, incluso hoy, aunque sea un sábado por la mañana, que de forma experimental también decíamos de, bueno, ¿cómo será el sábado por la mañana? Yo lo agradezco porque así tengo también un poquito más de tiempo esta tarde para estar con mi familia, pero la verdad que es una satisfacción, pues todo el esfuerzo especialmente que hemos hecho por dar esta nueva orientación que vamos a desarrollar durante estos próximos 4 años de legislatura del CENDEA, ¿no? De intentar recuperar pues todos estos encuentros y sobre todo encuentros que nos permitan también reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo está el mundo, sobre cuáles son las nuevas tendencias, ya no solamente desde el punto de vista del arte exclusivamente, sino también desde el punto de vista humano, que creo que también es fundamental. La temática de hoy es una temática también pues que es una temática de presente y de futuro, pero de presente sobre todo porque va a permitir todo un proceso disruptivo, económico, tecnológico, humano, empresarial, a todos los niveles, ¿no? Entonces es interesante que, bueno, con la conferencia de María y el PIE hoy nos pueda presentar un poco por dónde van esas líneas y sobre todo también un desarrollo que vamos a tener sobre esta temática de cara al año que viene. Así que muchísimas gracias también a toda la organización, a Javier, a las personas, por supuesto, a Tatiana y a las personas que hacéis posible pues que estemos todos los días aquí trabajando en este sentido. Muchísimas gracias y bueno, pasamos a presentar a María y bueno, ya la conocéis mayoritariamente todos y sobre todo pues bueno, ya conoce el CENDEA, ya ha venido aquí en alguna otra ocasión y es una persona pues que nos ofrece siempre una visión mucho más abierta y sobre todo mucho más profunda de cómo podemos llevar o profundizar a través de su campo pues todas estas cuestiones. Así que muchísimas gracias, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso para ella. Bueno, pues muy brevemente os presento a María Gelpi, que se va a encargar de cerrar la programación del 20º aniversario de CENDEAC. Y bueno, ella va a abordar un tema que obviamente es urgente, que ocupa nuestra realidad y nuestro futuro inmediato. Ya sabéis que es esto de la IA. Su conferencia lleva por título Ocupaciones creativas, nuevos retos en la era de las inteligencias artificiales. Y bueno, el perfil de María es bastante transversal. Yo siento admiración profunda hacia ella, se lo digo desde ya. Por eso está aquí hoy con nosotros. Ella en realidad es licenciada en Derecho, también es licenciada en Teología y actualmente está haciendo un doctorado en Filosofía Estética. Y bueno, como decía, este perfil tan heterodoxo, transversal, que quizá en otros contextos puede parecer que es un impedimento, ¿no? O que de alguna manera empaña la pureza que debe tener una figura académica, ¿no? Y del pensamiento. Para mí es justamente todo lo contrario. Soy fiel seguidora pues, de todas sus columnas de opinión que publica, por ejemplo, en El Confidencial. Trabaja para otros medios especializados como Muy Historia o, por ejemplo, La Nueva Carne, que es esa revista de referencia, sin duda, de la reflexión en español que se está ocupando de los temas de esta relación del ser humano con la tecnología, ¿no? En la actualidad, que es, como decía, la nueva carne. Así que, bueno, pues sin más, os dejo con la ponencia, con María. Si os parece, al final de la charla dejamos un pequeño turno, como siempre, de intervenciones, de preguntas. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Tatiana por la amable presentación y muchas gracias al CENDEAC por volverme a acoger. Repito, o sea que la primera vez debe ir bien.
Pues, bueno, el título de la ponencia que traigo hoy es, como decía Tatiana, Ocupaciones creativas, nuevos retos en la era de las inteligencias artificiales. Ocupaciones porque yo creo que hace un poquito referencia al mercado laboral, ¿no? Podríamos decir ocupaciones y preocupaciones, ¿no? Porque realmente es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa. Creativas porque yo pienso que a diferencia de lo que podríamos llamar el primer ludismo, lo que estamos viendo es que las nuevas tecnologías, estas IAs, están directamente relacionados con el mundo de la creación. Si el primer ludismo se enfrentaba, ¿no?, a la sustitución de las personas por parte de las máquinas en el trabajo manual, en este caso no es tanto la mecanización, sino la computerización, ¿no?, la que está tomando esta labor, ¿no? Y nuevos retos porque no sabemos hasta qué punto esto va a ser disruptivo, esto quizá lo sabremos en el futuro, pero lo que está claro es que ya nos está afectando y que lo vemos en en nuestro día a día. Las inteligencias artificiales son sistemas que vemos incorporados en muchos de nuestros dispositivos y desde una rumba misma, ¿no?, hasta los coches automáticos, los nuevos generadores de texto, generadores de imagen. Faltaría hacer una taxonomía, ¿no?, de inteligencias artificiales. Y precisamente por eso, dentro del título, lo he querido poner en plural. Porque si ya inteligencia artificial es una metáfora que permite además mucha deformación, porque una metáfora sabemos, ¿no?, que es un símbolo y detrás hay una idea. Y esta distancia, ¿no?, permite esta interpretación y a veces malinterpretación. Y hay a veces una tendencia a hablar de la inteligencia artificial y yo creo que esto genera muchas veces una tendencia a la conspiranoia, ¿no?, el que va a hacer la inteligencia artificial con nosotros, cuando en realidad son sistemas que están incorporados, ¿no? Mi intención, por lo tanto, y yo no hablo desde el punto de vista de un experto en tecnología, ni yo tampoco me dedico a la creación artística, pero mi intención es aquí hacer un señalamiento de ciertas cosas que creo que se dan, ¿no? Por lo tanto, cuando acabemos, como decía Tatiana, lo interesante sería vuestras aportaciones, comentarios, en fin, preguntas, etc. Bien, hablaremos entonces en estos puntos que tengo aquí en la presentación sobre, en general, la autoría, la cuestión de la creatividad, si son creativas o no estas herramientas, estas inteligencias artificiales, sobre la fuente, las fuentes, ¿no?, que incorporan a este proceso creativo, y luego si generan o no desinformación, ¿no?, qué pasa con la desinformación, el sesgo que tienen, las cuestiones del plagio, derechos de imagen, y un poquito lo que sería la cuestión del mercado laboral, cómo vemos esto. El objetivo no es tanto, creo yo, y esto creo que es la idea que tendríamos que tener clara y me gustaría que saliéramos todos de aquí pensando esto, y es que no es tanto qué podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial, sino cómo la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales nos están afectando. Para nosotros podernos adaptar de alguna manera, ser críticos y también posicionarnos de alguna manera. Las afectaciones son muy amplias, desde la comprensión del mundo, por lo tanto la generación de ideas, la generación también, o cómo nos afecta en el sentido de cómo repercuten nuestros afectos, es decir, cómo influye en la cuestión del deseo. Y sabemos que a través del deseo hay un cierto control. Y finalmente, cómo nos influye en nuestro día a día, es decir, en la cuestión de la moral, en la cuestión de la ética, de nuestras propias costumbres, ¿no? Bien, pues pasando al primer punto, la cuestión de la autoría, quiero empezar con un ejemplo, y es este ejemplo de aquí. Igual os suena. Esta obra se presentó a subasta en Christie's, Nueva York, en el 2018.
es el retrato Edmund de Bellamy y se presentó como la primera obra cuyo autor era una inteligencia artificial. Para nosotros quizá ya es muy burdo, han pasado 3 años y nos parece que es una imagen de muy poca calidad y detectamos enseguida que ha sido generada por una inteligencia artificial. Pero en su momento generó mucha disputa y mucha polémica. Finalmente se vendió por casi $450.000, 45 veces más que su precio de salida. Y si os dais cuenta, está fatal enmarcado, pero está muy mal enmarcado porque el algoritmo que lo creó está aquí firmando y, como veis, es la representación gráfica del algoritmo. Claro, en aquel momento, en la prensa, se daban 2 polémicas. Por un lado, se decía, bueno, el autor es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial tiene suficiente autonomía como para crear una obra de arte, ¿no? Por otro lado, se empezó a volver a hablar, y se sigue hoy en día, del famoso test de Turing. Es decir, esto engaña al ojo humano, puede engañar. No era un engaño, porque se decía que había sido generada con inteligencia artificial, pero se decía, bueno, pues ahora ya pueden ser artistas, por lo tanto pasan el test de Turing, es decir, frente a un humano engañarían, ¿no?, el hecho de presentarlo como un autor, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, por un lado, claro, nosotros sabemos que detrás de esta obra hay una idea, hay una descolocación de la obra. Desde Duchamp sabemos que la fuente, la causa eficiente que decía Aristóteles, es decir, la causa eficiente es el escultor que con su cincel y su martillo hacen una escultura, dan forma a la materia, pues de la misma manera la inteligencia artificial ha hecho esto. Sin embargo, aquí lo que es la idea de presentar esto como una obra de arte, ¿no? Habría gente que diría, bueno, esto no es una obra de arte, ¿no? Sabemos que hay críticos que dicen esto. Bueno, cuando uno piensa que solo es arte, aquello que es buen arte, se pierde toda la capacidad de crítica del mal arte, ¿no? Esto es un pensamiento casi medieval. Pero porque consideraban, ¿no?, que las cosas eran por participación. Claro, ¿qué le faltaría entonces, ¿no?, para que esto fuera generado por inteligencia artificial? No es lo mismo ocuparse que preocuparse, ¿no?, diría Heidegger. Una inteligencia artificial se ocupa de esta realización, pero para que realmente una computadora fuera el artista, si es la idea lo que es el arte conceptual, pues un ordenador a las 3 de la mañana se habría puesto en marcha, habría sentido la urgencia de crear una obra de arte, habría gestionado dónde puede presentarla, habría presentado, le habría incluso gestionado el embalaje, el envío, y había presentado factura. Claro, aquí la factura la presentó un colectivo que se llama Obvious, que está compuesto por tres ingenieros informáticos que se dedican al arte. Por lo tanto, pues ahí vemos, ¿no?, cómo realmente podemos, bueno, llegar a la conclusión de que es este colectivo Obvious el que ha generado la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque este colectivo no solo se ocupa de la generación de la obra, sino que se preocupa, ¿no? Esto solo podría darse en esto que llaman las inteligencias artificiales generales, ¿no? Todavía no estamos ahí. Una inteligencia artificial es un instrumento para el artista, ¿no? ¿Qué pasa? Con el test de Turing, si vemos las imágenes de abajo, muchas las conoceréis porque salieron en la prensa no hace demasiado, hace menos de un año, este año pasado. La de abajo a la izquierda es una generada por Midjourney y que ganó un concurso de ilustración. Bueno, la persona que lo presentó renunció al premio. La de abajo a la derecha también ganó un concurso de fotografía histórica. La del centro es generada por computación, no es generada por una inteligencia artificial. De alguna manera, sabemos que lo que se está haciendo ahora ya se podía hacer antes con otros programas. Lo que pasa es que ahora está mucho más al alcance de cualquiera, ¿no?
Cuando salieron estas 3 imágenes, claro, se decía esto, pasan el test de Turing. Bueno, John Searle, contra este pensamiento, contra estos argumentos, lo que dice plantea un experimento mental, que es el experimento mental de la caja china. Este experimento consiste en lo siguiente, dice él, imaginamos una habitación que tan solo está conectada con el exterior a través de una ranura. Una persona desde fuera escribe en un papel unos kanjis, un mensaje en chino, y lo pasa a la habitación. Y al cabo de un rato recibe la respuesta también en chino y es coherente. Claro, la persona que está fuera piensa, bueno, pues dentro hay alguien que sabe chino. Sin embargo, decía no, porque dentro puede haber simplemente una persona que tenga un manual y en función de lo que le han pasado, sabe hacer una respuesta coherente sin saber chino, ¿no? Pero el problema que ocurre en la filosofía es la cuestión del solipsismo en Descartes, ¿no? Desde Descartes. Es decir, yo puedo dar conciencia, yo puedo considerar mi propia conciencia, pero no puedo dar razón de la conciencia ajena. Yo no puedo decir que todo el público que hay aquí, no puedo considerar que la conciencia vuestra, ¿no? Podríais ser, no lo sé, unas máquinas y me estáis engañando, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, volvemos siempre al test de Turing, ¿no? Ya sabemos que hay 1000 engaños. Muchas veces el engaño no está en la persona física, ¿no? Pero a través de los fraudes mismos que ocurren, ¿no? Suelen ser engaños cuando hay un bot, ¿no? Y te pide que metas una contraseña y tú lo haces, ¿no? Bien, por lo tanto, siempre nos queda esta duda, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría plantear, cómo esto de la autoría, de la subjetividad, en el ámbito de Internet, se está deformando de alguna manera. Habréis pasado muchas veces por esto de los captchas. Los captchas son literalmente prueba pública de Turing completamente automatizada para diferenciar las computadoras de los humanos. Y seguro que os habéis visto con el trabajito de señalar los semáforos, los autobuses, las bicicletas. Es decir, que nosotros para entrar, por ejemplo, en una página web, tenemos que acreditar que no somos un robot. Es decir, que se ha girado el test de Turing. Si el test de Turing consistía en que un humano detectaba si algo era una máquina o no, ahora son las máquinas que nos piden a nosotros que asegurarnos, ¿no? Se aseguran y nosotros tenemos que demostrar que somos humanos. Empezaron siendo muy sencillas, no sé si acordaréis que simplemente tenías que dar no soy un robot. Luego nos pedían que pusiéramos una serie de letras que a veces eran indescifrables y tenías que decir, bueno, vuélvemelo a generar porque no acertabas. Luego se volvieron multimodales porque, ¿no? 1 más 7, porque se pedía, ¿no? Que en este, por ejemplo, se pide cierta dificultad, ¿no? E iban aumentando de dificultad. Bueno, esto ya es un meme, ¿no? Porque directamente lo que se pide, ¿no? Es que resuelvas un límite cuando x tiende a 0 de un logaritmo neperiano, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues esta imagen, que es, bueno, simplemente te pide que selecciones unos semáforos, a mí se me ocurrió que se lo podía pasar a ChatGPT 4. Y resulta que le digo, ¿me puedes resolver esto? Y dice, este parece ser un captcha de selección de imágenes de tipo prueba, desafío-respuesta utilizada en la informática para detectar cuando el usuario no es humano. Para resolverlo deberías hacer clic en cada cuadrado, tal, 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 y te dice lo que tienes que hacer. Es decir, que ya no sirven. Ya no sirven. Por eso no os los encontraréis ya. Otros sistemas habrán. Este de aquí, por ejemplo, este ya fue la monda. Esto
es en Twitch, la plataforma donde más bots hay. Y esto era, te dice, por favor, clica en la imagen que contenga un robot. Es decir, una máquina le pide al humano que acredite que es humano a través del señalamiento de robots que están generados además por inteligencia artificial. Es decir, que en el mundo virtual, de alguna manera, se diluye esta subjetividad que nosotros tenemos, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar cómo mantener lo humano, ¿no? en este mundo. Por lo tanto, ya no es una cuestión ya solo de autoría, ¿no? Sino de reivindicación de lo humano, ¿no? de la identidad humana. Bien, el segundo punto tiene que ver con los límites de la creatividad. Es decir, las inteligencias artificiales son creativas o están haciendo un pastiche, ¿no? Lo hemos oído muchas veces. Bueno, en el fondo, desde Hume, el gran empirista, sabemos que nosotros también, o sea, nos nutrimos de nuestra experiencia para formar imágenes nuevas. En principio son nuevas porque no existían antes, ¿no? Pero ¿qué tipo de novedad hay también en esto? En este sentido se comportan bastante igual a como nosotros lo hacemos. La tercera ley de Clarke, Arthur C. Clarke, que es el autor de 2001, Odisea en el espacio, la novela en la que se basa Kubrick para su famosa película. Y dice que toda tecnología suficientemente avanzada es indiscernible de la magia. Esto nos ha pasado. Cuando salió ChatGPT, cuando salió DALL-E 2, cuando salió DALL-E 3 más todavía, nos parece fascinante, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Que le vamos viendo texturas. La textura Midjourney, por ejemplo, y eso que también avanza, ¿no? y se mejoran, ¿no? Pero es cierto que con el tiempo lo vemos de otra manera. No sé si os acordaréis, pero los primeros antecedentes de creación de imágenes era el Deep Dream. El Deep Dream era esto de aquí, que consistía en lo siguiente. Esto lo inventó un ingeniero de Google utilizando la pareidolia. Tiene un artículo, un paper que lo explica. Y se trataba de lo siguiente. Esto se hacía con redes antagónicas y el sistema detectaba las curvas de la imagen y dónde podía intercalar algún tipo de animal o personaje que tú elegías, ¿no? Y generaba estas imágenes. Luego le podías pedir que encima hiciera otra y al final pues hacía cosas así, ¿no? Que parecían pues muy psicodélicas, ¿no? Esto fue lo primero. Es decir, que buscaba ciertos patrones y parecía, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Crear ciertas figuras dentro, o sea, con la imaginación, ¿no? Aprovechar ciertas figuras para con la imaginación generar otras, ¿no? Bien, sabemos que pues esto con el tiempo se perfeccionan, incluso llegan a hacer memes y aquí os he traído algunas imágenes que son bastante conocidas porque sin embargo también sabemos que tienen muchas alucinaciones que se llaman así, se llaman alucinaciones. Yo aquí le pedí que pusiera más manos a la creación de bueno, y como veis, hay manos que tienen 6 dedos. Ya sabemos que tienen algunas dificultades en crear texto, por ejemplo, en crear manos. Y esto a mí me recordaba, sobre todo con la irrupción de DALL-E 3, que funciona ya no con redes antagónicas. Las redes antagónicas, por ejemplo, el retrato de Edmund de Bellamy, se hizo con redes antagónicas. Esto supone... el sistema consiste en, más o menos, he explicado así muy sencillamente, 2 sistemas que se contraponen. Son alimentados por muchísimas imágenes, normalmente etiquetadas a mano, y mientras un sistema genera con la fusión de estas imágenes que ha sido alimentado una imagen nueva, que realmente es nueva, la otra lo valida. Esto eran las redes antagónicas. Entonces, las antiguas inteligencias artificiales que generaban imágenes
se dedicaban solo, por ejemplo, a generar caras o perros o cosas muy concretas. La irrupción de estas nuevas, que son las GPT, que son generativas, preentrenadas y transformadoras, esto es lo que quiere decir GPT, se basa en otro sistema que es por redes de difusión. Es decir, generan cualquier imagen, ya no se limitan a un tipo en concreto, sino que pueden generar cualquier imagen porque parten de una nube de puntos. Esto es lo que son las redes de difusión. Al partir de esta nube de puntos, lo ordenan y de alguna manera crean estos patrones por steps, por pasos, y ordenan estos puntos, ¿no? Entonces, a mí esto me recordaba, tanto la pareidolia como estas redes de difusión, este sistema, me recordaba a mí a la lección de Leonardo. Leonardo da Vinci, en su tratado de pintura, en el capítulo El modo de avivar el ingenio para inventar, dice lo siguiente. Dice, cuando veas alguna pared manchada en muchas partes o algunas piedras jaspeadas, podrás, mirándolas con cuidado y atención, advertir la invención y semejanza de algunos países, batallas, actitudes prontas de figuras, fisonomías extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas, porque de semejantes confusiones es donde el ingenio saca nuevas invenciones. El problema de la invención ha estado siempre en la historia del arte. ¿Qué inventar? ¿No? ¿Qué pintar? ¿Cuál es la inventio, el motivo? ¿No? Esta lección de Leonardo, por ejemplo, a los dadaístas, a Max Ernst, por ejemplo, le fascinaba y escribió un artículo al respecto, ¿no? Claro, a mí esto yo pensaba, bueno, vamos a poner a prueba a ChatGPT 4 y yo le pregunté, yo como en casa no tenía manchas de humedad, menos mal, le dije, bueno, vamos a ver con una nube, ¿no? Y le dije, ¿a qué se parece esto? ¿No? Y entonces empieza, esto se parece a una nube blanca en el cielo azul. Y yo pensé, te he pillado, ¿no? Pensé, no tiene imaginación. Dice, es una imagen muy bonita y relajante. ¿Te gusta mirar las nubes? Bueno, esto ya es una relación con ChatGPT 4 que tengo yo. Dice, a mí me encanta. A veces me imagino que las nubes tienen formas de animales o cosas. Por ejemplo, esta nube me recuerda a un conejo con una larga cola. ¿Y a ti? ¿Qué forma ves en esta nube? Bueno, yo en un principio pensé que era un león, pero ahora ya solo veo el conejo. Porque, bueno, o sea que pensé, fíjate, pues tienen esta cuestión, ¿no? De lo que hacen estos sistemas es, bueno, detectar patrones, ¿no? Pero nosotros hacemos de otra manera. Es decir, la inteligencia artificial, a mi modo de ver, como decíamos, es una metáfora, ¿no? Porque lo que genera se parece mucho a lo que nosotros generamos. Sin embargo, el sistema que usa es totalmente diferente. Las IAs están pensadas, o en general, ¿no? Las nuevas tecnologías están pensadas para memorizar. Y memorizan muy bien. Mucho mejor que nosotros. Sin embargo... sí, de acuerdo. Sin embargo, lo que nosotros podríamos decir que hacemos mejor es olvidar. Es decir, recuerdan exageradamente e incluso sacan patrones, pero nosotros creamos la imaginación a través del olvido, no de generar estos patrones. El olvido es como la otra cara de la moneda de la memoria. Y es, por así decir, el criterio. El mundo digital tiene un exceso de imágenes y por eso le cuesta tanto muchas veces. Recordemos, por ejemplo, el cuento de Borges, de Funes el Memorioso, es este que se da un golpe en la cabeza y a partir de entonces es incapaz de olvidar nada. De tal manera que tiene tal cantidad de información que le impide pensar, ¿no? Y incluso dice Borges que recordar un día le suponía un día entero, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la criptomnesia es ese fenómeno que se da cuando uno cree inventar algo y sin embargo lo tenía en la memoria, pero no lo concibe como un recuerdo, ¿no?
lo importante porque muchas veces nos preguntamos, ¿este tipo de inteligencias serían capaces no de generar una imagen que hasta ahora no se haya visto nunca? Esto está claro que lo hacen, ¿no? Y nosotros también. Y además nos alimentamos de todo lo que hemos vivido anteriormente. Pero ¿serían capaces de generar algo que sea realmente disruptivo? Es decir, un cambio de paradigma, como ha ocurrido, por ejemplo, no sé, en el humanismo, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? El cambio de paradigma. O la teoría de la evolución, Darwin, Newton, Einstein, ¿serían capaces de hacer este cambio radical? Duchamp, por ejemplo, ¿no? Suponen cambios de lógica. Y no parece que, yo no quiero decir ya nada del futuro, porque tal como van las tecnologías y avanzan y nos sorprenden cada 2 por 3, es muy difícil decir hasta dónde llega este límite, ¿no? Pero no parece que sean muy capaces de esto. Whitehead, por ejemplo, el gran matemático, decía: la ciencia que titubea a la hora de olvidar a sus fundadores está perdida. No lo decía en el sentido de no homenajear a los grandes maestros de la historia, ¿no? O no pensar a hombros de gigantes, pero sí que un cierto abandono de ciertas lógicas es necesario para crear estos nuevos paradigmas, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, advertía también esto, ¿no? Nietzsche, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, habla de cómo hacemos los genéricos con el lenguaje, ¿no? Como de una hoja, a cada hoja que te encuentras no le pones un nombre, al final creas un criterio, creas un patrón, un poco como hacen, ¿no? Las inteligencias artificiales, pero ya digo, nosotros lo hacemos a través del olvido, porque el exceso de memoria, digamos que frena los procesos de creación. Nietzsche, por ejemplo, en el Ecce Homo, tiene un capítulo que titula tal cual ¿Por qué escribo tan buenos libros? Es así, ¿no? Y a la conclusión a la que llega es porque no lee a otros. Porque si leyera a otros acabaría copiando, acabaría generando un manierismo, que esto es muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando queremos algo muy creativo, y por eso vemos a los niños, ¿no? Esto también lo dice Nietzsche, ¿no? Por eso vemos en los niños algo que no está contaminado, ¿no? Bien, pues sería esto, ¿no? La importancia del olvido, ¿no? Bueno. Lo siguiente que quería plantear, que está en relación a esto, sería, bueno, pues, ¿con qué alimentamos estas inteligencias artificiales? ¿De qué dependen, no? Si nosotros dependemos de nuestras vivencias y de nuestra experiencia para nuestros propios actos creativos, ¿qué pasa con estas IAs, no? ¿Quién las alimenta? ¿Con qué criterio, no? Porque, de acuerdo, no tienen olvido, pero sí tienen un criterio de selección de imágenes, ¿no? Sabemos que esto es una cuestión que llevan muy en secreto, sobre todo OpenAI. En fin, hay algunas bases de datos que se han descubierto, que se sabe que han ayudado a generar y demás, pero se habla mucho también, por ejemplo, de que se pide, ¿no? Que estas inteligencias artificiales sean de código abierto. El código abierto, por ejemplo, Stability AI y luego también Midjourney, si uno quiere puede desplegar, ¿no? Todo el lenguaje informático que hay al lado. Esto va muy bien para los ingenieros informáticos, para la cuestión de los secretos industriales, para que no se generen monopolios. Pero yo creo que lo más importante sería precisamente que fuera público esas bases de datos, ¿no? Está la cuestión del sesgo y del plagio, entonces, ¿no? El sesgo porque, bueno, yo os traía aquí un vídeo. Esto, bueno, fue viral hace pocas semanas, que es este vídeo de aquí. Alguien le pide a DALL-E que le genere un niño español, ¿no? Le dice, no, más español todavía. Pero algo más, venga, más español, que haga cosas muy españolas, le dice, ¿no? Bueno, se vuelve mexicano, ¿no? Dice, ahora es adulto, que sea, bueno, tú puedes, vuélvete loco, completamente español. Dice, así me gusta, las banderas españolas se han vuelto trajes de meninas, ¿no? Y bueno, el resultado final.
Yo no sé, ¿alguno de vosotros os sentís identificado con este mamarracho? Yo creo que no, ¿no? O sea, el problema de estas cosas, esto nos puede parecer anecdótico, pero mirad esto de aquí. ACGPT y Ernie-Bot de Baidu. Estos son el paralelo ChatGPT hecho en Arabia Saudí y en China. Yo no he conseguido, y quizá con una VPN sería posible, pero yo no he conseguido hacerme usuaria. Pero esto está a disposición en estos países. Entonces, sí que me metí en diferentes papers a ver qué se suponía que era. Y luego también en la página de Wikipedia en chino. No hay entrada directa, es un poco complicado entrar ahí, pero está, porque solo está en chino y claro, es muy difícil buscarlo. Pero lo que te dicen, lo que te advierten es que por fin, ¿no? Algo con perspectiva propia, ¿no? Esto da mucho miedo. En Arabia Saudí te dicen que este ChatGPT o este paralelo, ¿no? Que es sensible a las cuestiones islámicas, ¿no? No sé, me gustaría preguntar a estos generadores de texto, ¿no? ¿Qué piensan de ciertas libertades, de la democracia, del derecho a las mujeres, no sé, de la multiculturalidad, ¿no? En fin, estas cosas pues dan que pensar, ¿no? Luego, por otro lado, la cuestión del plagio. Hay unos sistemas, estuve mirando, porque hay que pensar que hay dos maneras de alimentar estas inteligencias artificiales. Una que es a través del aprendizaje supervisado. Esto del aprendizaje supervisado es esto que llaman los etiquetadores. En Barcelona hay una empresa que se dedica a esto y está Infojobs, podéis mirar las ofertas de empleo que hay para ser etiquetador. En la India hay un montón, en países emergentes sobre todo. 12 horas de trabajo a 2 euros la hora. Se necesita muchísimo trabajo humano para etiquetar todo esto, toda esta información. Hay otro sistema, pero da mucho más miedo, porque es el aprendizaje autosupervisado. Esto consiste que todo un sistema de redes neuronales cojan, con qué criterio no se sabe, material de Internet y, para entendernos, lo que harían sería coger una imagen, tapar ciertos aspectos de la imagen y otro sistema tiene que adivinar qué había ahí. Y finalmente otro sistema lo valida. Es decir, que es automático. Ya no necesitamos los humanos. Pero claro, ¿qué pasa con estas imágenes cogidas de Internet? No se sabe muy bien cómo lo hacen, porque ya digo que es secreto, ¿no? Pero ahora uno cuando busca una imagen por Internet es muy fácil que te salga ya alguna imagen generada por IA. Decía un académico, dice, bueno, esto es coprofagia, ¿no? Se están alimentando de sus propios detritus, ¿no? ¿En qué puede acabar todo esto? Pues no se sabe, pero la cosa, pues bueno, da que pensar, ¿no? Yo no quiero ser catastrofista, tampoco, que no es mi intención ni es mi manera de pensar, pero bueno, da que pensar, ¿no? Y salieron hace poco, lo leí, bueno, hay un artículo, que hay dos sistemas que lo que hacen es intoxicar las imágenes. Yo lo veo muy burdo, pero entiendo que hay una cierta preocupación en el mundo académico por decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? Estos son modelos para que si son alimentadas las IA con estas imágenes, lo que veis arriba son las imágenes originales y luego están envenenadas con una serie de píxeles, de tal manera que al final de todo, donde vemos un gato, una inteligencia artificial vería o descifraría un perro. Sin embargo, es una imagen de un gato. Es decir, que estropea de alguna manera estos sistemas. No está claro cómo funciona esto ni que se vaya a implantar. Lo que es importante es que hay una preocupación detrás de todo esto, ¿no? Y luego yo, por otro lado, pensé, bueno, vamos a generar con DALL-E 3 una imagen. Yo le dije, bueno, genérame un gato que está en la playa, estilo Vaporwave. Y me genera este gato, ¿no? De la izquierda.
Y luego dije, bueno, pues vamos a buscarlo con Google Imágenes. Pues la verdad es que mucha creatividad no tienen. Es decir, las imágenes que te salen son muy parecidas. Está claro de lo que se alimentan, ¿no? Es bastante obvio. Las de Midjourney le cuesta un poco más y sobre todo las que tienen diferentes elementos también. Estas, por ejemplo, claro, aquí hay 2 elementos, entonces sería... Pero si aíslas uno o aíslas otro, enseguida te saca imágenes muy parecidas, ¿no? Esta, por ejemplo, un monstruo, no sé qué le dije, ¿no? Pero vemos un gran parecido, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que es una preocupación bastante... Es decir, que yo creo que más que el pedir que sean de código abierto, me parece mucho más importante, ¿no? Y mucho más... sobre todo para una cuestión democrática, vamos, de que sepamos con qué están alimentadas estas IAs, ¿no? Bueno, el siguiente punto sería la cuestión de la desinformación, ¿no? Hay un miedo a que cualquiera pueda utilizar esto y genere, pues, fake news, por ejemplo. También porque las propias imágenes, si se alimentan de otras imágenes generadas, y ya sabemos que hay alucinaciones en estas inteligencias artificiales, tanto las de texto como las de imágenes. Y bueno, ahora de hecho son multimodales. Mezclan, ¿no?, información de texto y de imágenes. Tú le puedes poner una imagen y decir que te la comente, como la de la nube. Y lo próximo, Gemini, por ejemplo, que será esta nueva que prepara Google, que todavía no la ha lanzado, se hizo la promo y bueno, parece que promete, pero no se sabe muy bien. Esta ya mezclará voz, por ejemplo, sonido, voces, melodías, etcétera, ¿no? Bueno, hay que pensar de alguna manera que la tecnología no es neutral. Esto lo explica muy bien Diego Lucena, que es catedrático de la Universidad de Málaga de Filosofía de la Ciencia, ¿no? La tecnología no es neutral. Es decir, ¿no?, depende del uso que le hagas. El instrumento depende del uso que hagas. Bueno, sí, pero en el contexto de creación no es lo mismo inventar una pistola que inventar una almohada, ¿no? Claro que una almohada puedes ahogar a alguien, ¿no?, evidentemente, pero no es lo mismo. Y de alguna manera las IAs están pensadas para simular, ¿no? Por lo tanto, tienen ahí como implícita el engaño. La imagen de arriba a la derecha, esto salió en Twitter, porque claro, esta es otra, ¿no? A través de qué nos informamos, ¿no? Si nos informamos a través de las redes sociales, que trabajan a través de algoritmos que nos ofrecen siempre aquello en lo que vamos a estar más tiempo, ¿no?, que es el concepto de la minería de datos, que es el nuevo sistema económico que tenemos. Claro, a través de Twitter salió esta imagen y la bolsa cayó. Cayó unos minutos porque enseguida se dijo, no, es un fake news, no, es una imagen generada, esto es mentira. Bueno, suficiente tiempo como para que alguien se arruine, ¿no? Si recordáis también la detención de Donald Trump, salió también un vídeo Zelensky diciendo que se rendía en la guerra de Ucrania, ¿no? Tuvo que salir corriendo a decir que no, esto es un deepfake, no, esto ha sido generado y esto no... También os acordaréis el Papa vestido de Balenciaga, ¿no? Bueno, esto puede ser gracioso, pero a alguien le puede sentar mal también. Hay la cuestión de los derechos de imagen. Hoy en día hay legislación como para defenderse, ¿eh? Los derechos de imagen, si hay un rédito económico detrás o hay un menoscabo de la dignidad de la persona, pues esta persona puede denunciar. Son delitos, por eso, que son lo que se llaman semipúblicos, es decir, que solo la persona ofendida tiene la capacidad para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí os traigo otro caso, que dos abogados en Estados Unidos, esto salió en el The New York Times, prepararon la defensa de sus juicios con ChatGPT. Y como tiene alucinaciones, pues toda la jurisprudencia que citaba era falsa. Y claro, tuvieron que responder por ello. Ahora ya, bueno, esto fue más cuando salió inmediatamente. Ahora yo creo que todos estamos un poco ya más desengañados, ¿no? Y sabemos que todas las citas no te hace el trabajo, ¿eh? Esto lo sabemos porque yo lo sé por mis alumnos, ¿no? No te lo hace. Sabemos, por ejemplo, también el caso de Bad Bunny, que salió la canción aquella con su voz. La canción no era generada por IA,
pero le pusieron la voz suya a través de estas tecnologías y, bueno, se enfadó muchísimo, ¿no? En su red de difusión de WhatsApp, ¿no? Que tiene 19.000 seguidores, se enfadó muchísimo y decía: si a ustedes les gusta esta mierda de canción que está viral en TikTok, sálguense de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice este nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que, chuchu, fuera, ¿no? Bueno, si veis el timing es tremendo, ¿no? Porque a las 4:03, 4:04, 4:04, dice: charros, Dios mío, no os quiero en la gira tampoco. Uy, ¿y qué? ¿Y qué hacen? Para los que no saben qué canción hablo del Chuchu Tren y el mono amarillo, ¿no? Buenos días. Bueno. Ahora, si buscáis por internet, está lleno de canciones tontísimas como Mi burrito sabanero, Tengo una muñeca vestida de azul, cantada por Bad Bunny, ¿no? Luego, otro caso que os quería traer es esta es Aitana. Esta es una modelo digital. Esto no es una persona real y se ofrece, además, abiertamente, ¿no? Como una influencer que tú puedes contratar. O sea, ya no necesitamos ni modelos, ¿no? Esta te publicita lo que tú quieras. Se supone que cobra, bueno, está generando alrededor de 5.000 euros de beneficio al mes, porque anuncia todo tipo de cosas. Yo le contestaba con unos y ceros y ahí se me llenó el Instagram de bots, o sea que no os lo aconsejo. ¿Qué pasa, ¿no? con todas estas cosas, las alucinaciones, los fake news? Que muchas veces nosotros mismos somos los que elegimos informarnos, ¿no? A través de redes y ahí está la gobernanza de los algoritmos, ¿no? Hay censura poca, ¿no? Porque no interesa tampoco. La censura es en redes sociales un lavado de cara, muchas veces para sacudirse responsabilidades, ¿no? De ciertos delitos contra la intimidad, la pornografía infantil, violencia, etcétera, ¿no? El caso de Cambridge Analytica no es el único, porque hay un caso que muchas veces no se nombra, pero en 2017 Facebook fue condenada porque como responsabilidad en el genocidio de los Rohingya en Myanmar, porque a través de Facebook hubo delito de odio y la gente se organizó para hacer esta matanza. Entonces se consideró coautor. Y muchas veces la censura es un lavado de cara, no es porque si realmente hubiera la intención, se lucharía, hay medios para hacer esto. Sin embargo, no conviene porque lo que interesa es esto, ¿no? Que generemos constantemente inputs, ¿no? De alguna manera, las redes sociales, el problema que tenemos es que funcionan como el Teatrus Mundi. El Teatrus Mundi, aparte de ser un tópico literario en Calderón, ¿no? Es la idea de que el mundo está representado por un teatro, ¿no? Porque nosotros no tenemos acceso al mundo, no conocemos el mundo de manera inmediata, no tenemos esa capacidad. Entonces necesitamos una metáfora. Esto lo explica muy bien Hans Blumenberg, ¿no? Es lo que llama una metáfora absoluta, ¿no? Como no tenemos acceso, tenemos que representarlo. El teatro, por un lado, representa el mundo. Ya desde antiguo, antes de Calderón, muchísimo antes, Platón, con la alegoría de la caverna, es lo que nos está diciendo, que el mundo es un teatro, ¿no? El teatro de las sombras. Pero el teatro no solo tiene esta capacidad de reproducir el mundo, sino que también tiene intención de cambiarlo. Es decir, de influir, de crear utopías, de generar corrientes de pensamiento, de naturalizar conductas, ¿no? El pueblo siempre ha sido instruido a través del teatro. El teatro era siempre instrumento político en las clases analfabetas, por supuesto, a partir del Renacimiento, para educar al pueblo, ¿no? Pero es que después del teatro vino la novela. La novela generó otro tipo de cosas. Por ejemplo, el erotismo no hubiera sido concebible en el teatro antiguo, porque al lado de tu vecino no vas a ver, ahora ya sí, ¿no? Pero esto lo destapó la novela. ¿Por qué? Porque en la novela estás en tu casa, ¿no? En tu intimidad, ¿no? Y más esos señores que tenían cuadros, ¿no? Con señoras desnudas, era la pornografía de la época, ¿no?
Después de la novela vino el cine, después del cine vino la tele, y después de la tele lo que tenemos son las redes sociales. Es nuestro acceso al conocimiento del mundo, ¿no? Muchas veces. No el único, pero sí que es verdad que representa el mundo, ¿no? Y estas corrientes de pensamiento, ¿no? Se polarizan, y esto es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? También generan gusto y generan una estética con todos estos filtros de Instagram, ¿no? Y sabemos por Foucault y por Deleuze, con esta reinterpretación que hacen ellos del panóptico, ¿no? De que este gusto tiene que ver con el deseo, lo que nosotros deseamos. Y sabemos que el poder está en el control del deseo hoy en día. ¿Qué quieres, no? ¿Qué te gusta? Y esta naturalización de conductas, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que es interesante verlo de esta manera. Y hay que pensar también una cosa, y es que a pesar de parecer un mundo mucho más inestable que el mundo analógico, es todo lo contrario, porque yo me puedo trasladar, yo me puedo ir a vivir 50.000 kilómetros, ¿no? Cambiarme de país. Pero cuando abro mi móvil, siguen apareciendo las mismas redes sociales, sigue apareciendo, ¿no? Con la misma sugerencias que el algoritmo ha querido para mí. Por lo tanto, es un mundo que nos acompaña mucho más de lo que parece, ¿no? Bueno. ¿Con qué nos encontramos entonces? Estamos en un momento, ¿no?, en que parece que ciertas capacidades humanas ya no tienen valor, ¿no? Podemos ya cantar sin afinar, tenemos autotune, ¿no? Podemos ya dibujar sin saber dibujar, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, escribir, redactar sin necesidad, ¿no?, de hacerlo bien porque lo hacen por nosotros. Pero claro, si todo el mundo puede ser artista, nadie es artista, ¿no? Y aquí tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasa con las ocupaciones y las preocupaciones, ¿no?, que hasta ahora, bueno, como hemos dicho, ¿no?, que si en tiempos anteriores estaban en peligro otras ocupaciones o otros trabajos? El hombre ha trabajado siempre, ¿no? Otra cosa es el trabajo remunerado, ¿no? Pero si estaban en peligro los trabajos más manuales, hoy en día lo que vemos es que están en peligro ciertos trabajos, ¿no?, que son más creativos, que dependen de la capacidad humana, de la mente humana, y ya no solo la cuestión de generar una imagen, dibujar, sino también decidir, ¿no? Hubo un artículo, un paper, que causó mucho impacto. En 2013, dos profesores de Oxford, que son Carl Frey y Michael Osborne, publicaron un artículo que se titulaba El futuro de la ocupación. Ayer lo estuve mirando y estaba en Google Academy citado más de 13.500 veces. Citas en otros artículos indexados. La cita mía de hoy no cuenta. O sea, ha sido hipercitado. Era un artículo que decía que en 2033 el 47% de los trabajos que existían desaparecerían por o bien la mecanización o bien la computerización, ¿no? Bueno, causó, ya digo, mucho revuelo. Las automatizables serían, pues, el montaje en fábricas, el transporte, la limpieza, ¿no? Con el tiempo matizaron mucho, ¿no? Pero ahí tenemos una narrativa, ¿no? Y es que podemos, de alguna manera, ¿no?, considerar esto como una gran catástrofe, ¿no?, que va a venir. Incluso también en un sentido mesiánico, ¿no? Esto nos va a quitar el trabajo, pero por fin nos va a liberar del trabajo, ¿no? Por lo tanto, la cuestión está ahí, ¿no? ¿Nos quita trabajo o nos quita el trabajo, ¿no?
Las tareas computerizables serían las que, bueno, hoy en día ya digo que hay más posibilidad real, ¿no? Ellos apuntaban hacia labores como la logística, los traductores, encuestadores, analistas, la gestión de datos y los diseñadores y creadores, ¿no? Bueno, esto de, por ejemplo, las tareas automatizables, sí, sabemos que hay fábricas en Japón, ¿no?, que montan un coche de principio a fin y solo a través de estas máquinas, ¿no?, estas rótulas y demás. Esto también se podría aplicar, por ejemplo, a la fabricación de la industria textil. Sin embargo, en la industria textil las grandes empresas están en la India y sabemos que usan material humano, ¿no? Usan trabajadores que además la cuestión es que como no tienen condiciones laborales adecuadas, pues es mucho más barato. Es decir, aquí hay una cuestión de utilitarismo, ¿no?, que sale más rentable, ¿no? Las revoluciones tecnológicas siempre han supuesto un cambio en las capacidades humanas. Esto hay que tenerlo claro. Se dice que antes de la revolución neolítica, antes de la agricultura y la ganadería, el ser humano tenía un instinto mucho más despierto, ¿no?, y incluso la capacidad olfativa. Claro, cuando ya cultiva y tiene, ¿no?, y se dedica a la ganadería, pues ya no necesita esto, ¿no? Con la revolución industrial, por ejemplo, el hombre dejó de necesitar ser tan fuerte físicamente. Con la revolución tecnológica, ¿qué estamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Nuestra capacidad para memorizar, para calcular. Si pensamos, ¿no?, que lo que nuestros abuelos o nuestras abuelas memorizaban estos números de teléfono o, por ejemplo, cómo sabían perfectamente los cambios o las cuentas de casa, etcétera, ¿no? No necesitamos esto. El problema es que deleguemos también nuestra capacidad de decisión, porque estos algoritmos, ¿no?, deciden a veces mejor que nosotros, ¿no?, en ciertas cosas, no en todas, y en esto hay que tener cuidado. Pero también ha habido otros factores que han supuesto cambios en el ámbito laboral y en el ámbito de las capacidades humanas, desde, por ejemplo, la imprenta, ¿no?, la fotografía, el cine, pero también otros sucesos más sociológicos, por ejemplo, la abolición de los esclavos o la incorporación de la mujer de clase media al ámbito laboral. La mujer pobre siempre trabajaba, ¿eh? La mujer de clase media desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, bueno, son cambios que el miedo que tenemos es que sean disruptivos. Se genera, por lo tanto, este neoludismo, ¿no? También puede ocurrir lo siguiente, y es que las artes creativas más manuales se queden como algo elitista. Es decir, si yo voy a comprar unos platos, me puedo ir a la Cartuja, ¿no?, y bueno, valorar, ¿no?, el hecho de que sea manual, pero si no, me puedo ir a IKEA y compro, ¿no? Puede ocurrir esto, ¿no?, que las labores creativas se queden de una manera más marginal como algo más elitista, ¿no? El trabajo remunerado, ¿no?, en realidad no desaparece nunca. Nosotros siempre hemos sido seres trabajadores, ¿no? Necesitamos el trabajo. Esto se ve muy bien a través de la antropología prometeica. Prometeo, sabéis que robó el fuego, que supone las técnicas, las artes y las ciencias, ¿no?, para el ser humano. El hombre se ve en necesidad o en precariedad porque necesita, en el reparto que hace Epimeteo, que Epimeteo quiere decir que no es previsor. Epimeteo reparte todos los atributos entre todos los animales y deja al hombre sin atributos. Entonces Prometeo se ve obligado, ¿no?, a robar el fuego, la fragua de Festo, ¿no? El fuego, por lo tanto, es algo de los dioses, ¿no? Que diferencia al ser humano de los demás animales. Pero esto, por otro lado, lo desmonta Feuerbach cuando en la esencia del cristianismo explica que, a ver, esta distinción entre lo natural y lo artificial es algo que nosotros ponemos para medirnos de alguna manera de qué somos capaces, ¿no?
Lo natural es lo creado por Dios y lo artificial es lo creado por el hombre, ¿no? Y de aquí se generan también estas narrativas de qué somos capaces, ¿no? Y por eso la inteligencia artificial, muchas veces hay esta narrativa de mesianismo detrás, ¿no? Porque hay esta idea, ¿no? La inteligencia humana como algo divino, ¿no? Gunther Anders, en La obsolescencia del hombre, explica que dentro de este paradigma de antropología prometeica, ¿no? Hay una cosa que llama la vergüenza prometeica. Es decir, cómo estas tecnologías pueden servir para ayudarnos mucho, pero también pueden generar destrucción, ¿no? Él se refiere especialmente al holocausto, pero también a la destrucción del mundo, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy en día. Bien, yo lo que os he traído aquí es esta obra, por ejemplo, es de una fotógrafa. Estas son fotografías reales, montajes reales. Y yo con un compañero estuve diciéndole, bueno, hazme algo parecido con DALL-E, ¿no? Y lo que te genera es esto. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden utilizar, ¿no? Pero digamos que es muy burdo, ¿no? Es decir, yo creo que la creatividad y los trabajos creativos, hombre, yo si fuera ilustrador, lo que haría es ponerme al día con estas cosas, ¿no? Porque lo bueno muchas veces es dialogar con estas IAs, porque en cierto diálogo te generan a ti creatividad. Yo muchas veces cuando preparo clases, ¿no? Le pregunto, oye, esto tal, o dime argumentos a favor y en contra, o en fin, este tipo de diálogo con una IA sí que realmente puede ser útil, ¿no? Ahora, la sustitución absoluta yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Los trabajos que puede que sean estén más en peligro, ¿no? Bueno, la ilustración puede ser, pero para cosas muy de poca monta, podríamos decir, ¿no? Los traductores, por ejemplo, también son tareas que pueden estar en peligro. Y aquí también os he traído dos ejemplos. Esta es la portada de Cosmopolitan, que fue la primera portada generada por IA, ¿no? Que hicieron a través de una inteligencia artificial y se publicó tal cual, ¿no? Esto creó mucha polémica porque decían esto, ¿no? Nos van a quitar el trabajo, ¿no? Sin embargo, vemos que de momento, al menos de momento, es que esto no se sabe muy bien el futuro cómo va a resultar, ¿no? Pero son bastante burdas. Por ejemplo, en El Confidencial, para ilustrar ciertas noticias, en vez de tirar de estas bases de imágenes, ¿no? Esto también es algo que está por ver, ¿no? Cómo van a quedar. Pero estas fuentes de estos, ¿no? Fuentes de imágenes, ¿no? Que se pueden comprar, que tienen derechos de autor, ¿no? La de abajo es una noticia que fue de un noticiario Atlantic estadounidense que el autor generó esta imagen. Le dijeron de todo en Twitter, incluso pidió perdón y dijo que nunca más lo volvería a hacer y que en fin, que cogería bases de datos, que en fin. Lo que os he traído aquí también son dos ejemplos de lo que un poco os comentaba al principio. Es decir, sí, por un lado tenemos la necesidad de conocer estas herramientas porque en nuestro día a día va a ser necesario, ¿no? O de alguna manera hay partes de nuestro trabajo que nos pueden quitar, pero la sustitución del acto creativo depende mucho, sobre todo, de estas grietas que el propio sistema tiene, ¿no? De saber qué está haciendo, ¿no? Estos sistemas con nuestro modo de ver. Os traía esta obra. Esta obra es Estudio de murmullos de Christopher Baker. Esto es una instalación que consiste en una fila de impresoras de estas térmicas, como las de los tickets, y va, a través de un algoritmo, va captando todos los twitters que tienen algún tipo de emoción, que tienen un emoticono, que tienen muchas admiraciones, y los va imprimiendo, de tal manera que generan una cascada. Claro, toda esta cascada al final queda hecha un barullo, ¿no? La lectura la puede hacer cualquiera, es decir, esto es la interpretación. Pero a mí me recuerda un poquito esto que decía Bátimo, ¿no? Bátimo, que murió hace poquito.
Para él, Internet iba a ser una fuente de información y una fuente de conocimiento, y a través de las redes sociales una potenciación de la democracia. Y hemos visto que no funciona así, ¿no? Otra obra que os traigo, esta quizás más conocida, se titula No puedo ayudarme a mí mismo. Es de Sun Yuan y Peng Yu, son unos chinos, y esta obra ahora está en el Guggenheim. Es del 2016. Es un robot de estos como de montaje, como de los coches japoneses, con su rótula. A través de un algoritmo va captando dónde está este líquido viscoso rojo que recuerda la sangre, no es sangre, pero recuerda, y lo va recogiendo. Cuando lo hace muy bien se felicita, incluso a los transeúntes que pasan les saluda. Es decir, tiene una cierta emoción, ¿no? Simula una cierta emoción. Esta instalación sigue estando en el Guggenheim, como ya tiene unos años. Lo que le ha pasado es que a través de las salpicaduras, la humedad, va muy despacito ahora, va muy despacito y le cuesta y ya no se alegra tanto, ¿no? Bueno, yo creo que estas dos obras, hay muchas más, pero se me ocurrían para darnos cuenta de que no hay una sustitución. Es decir, las IAs pueden simular de alguna manera, ¿no?, que hacen o pueden llegar a un mismo resultado. Sin embargo, ni son del todo autónomas, ni nos quitan esta parte de creación, ¿no?, que el ser humano tiene, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sabemos, ¿no? Es muy difícil. Yo no vengo a decir aquí qué pasará en el futuro, ni mucho menos. Yo creo que nadie lo sabe. Y las últimas novedades que hemos tenido, lo que de alguna manera podemos aprender algo es que nos han sorprendido tanto, ¿no?, que es muy difícil pensar qué va a pasar, ¿no? Pero yo os traía aquí, esto es del Meet Technology, esta revista, le hicieron una entrevista a Buzz Aldrin, que es el segundo que pisó la Luna en el Apolo 11. Y le hicieron una entrevista, es muy interesante, está online, la podéis encontrar. Y una de las frases con la que titularon la portada dice: me prometisteis colonias en Marte, a cambio tengo Facebook. Pues nada más, muchas gracias, y si tenéis alguna... Muchísimas gracias por ofrecernos toda tu sabiduría y tu serenidad también. Y pues por esa capacidad que tienes de hablar de lo profundo a partir de lo cotidiano, de nuestro día a día, de la cultura visual y del arte. Me ha parecido muy interesante y desde luego pues has dejado abiertas muchísimas cuestiones. Y así que tenemos unos minutitos para ese turno de preguntas. Muchas gracias por la conferencia, me ha parecido súper interesante y sobre todo para los creadores de las artes plásticas, cuando has comentado hasta qué punto, ¿no?, has mostrado la imagen de una fotógrafa que creo que había trabajado con Photoshop, ¿no? ¿La puedes poner? Sí. Y luego has mostrado otra creada con inteligencia artificial. ¿Podría ampliarla? Efectivamente. Y luego ha mostrado, esa es una imagen creada con Photoshop de una fotógrafa, ¿no? Y la otra está generada con inteligencia artificial exclusivamente. Sí, DALL-E 3, sin retocar, también. Vale. Yo te quería comentar, porque yo sí que he empezado a hacer pruebas para como tú dices, tenemos que conocer los medios con los que tenemos ahora mismo, y yo he trabajado con algunos programas de imagen de inteligencia artificial, pero partiendo de una fotografía mía. Sí. Y lo que yo he observado es que tú le vas metiendo los prompts de lo que tú quieres que elabore en la imagen, y conforme tú vas haciendo, vas generando más imágenes a partir de tus propias imágenes, él va aprendiendo y él va cogiendo de tus propias imágenes anteriores y utilizándolas para la creación de nuevas imágenes. Y a mí esto al principio me asustó bastante,
porque dije, madre mía, es que aprende sobre lo que yo le estoy enseñando que hago yo. Y él lo está utilizando, lo utiliza conmigo, pero luego lo puede usted estar utilizando para cualquier otra persona que quiera generar una imagen a partir de algo que yo he metido, ¿no? Sí, Muchas sí. gracias. Esto, sí, es así. Claro, por un lado, uno piensa, bueno, pues es una gran ayuda, ¿no? Qué bien, ¿no? Le meto una imagen, me la modifica y además ya no es el trabajo del Photoshop, que era muy... en el fondo, no hay nada que no se pueda hacer que no se hiciera ya con Photoshop, yo pienso, ¿eh? Pero sí que es verdad que es mucho más rápido. Hubo una noticia de unos estudiantes que con inteligencia artificial generaron unas fotografías pornográficas de sus compañeras, ¿no? Y claro, denunciaron evidentemente, pero esto ya se podía hacer antes con Photoshop. Lo que pasa es que ahora lo puede hacer cualquiera casi, ¿no? Entonces tiene la ventaja, ¿no?, que para trabajar es muy útil, yo pienso, porque claro, para ti, pues, ¿no?, meter ahí tu propia imagen y que te la vaya modificando y con los prompts y vas conociendo y tal. Pero luego también creo que si autoaprende tanto, pienso yo que generará un cierto manierismo, ¿no?, que al final dices, bueno, aprendes tanto que yo quiero desvincularme de esto, ¿no? ¿Qué haces, no? Bueno, empiezas de nuevo, ¿no? Pero sí. Y luego esto que dices, ¿no? ¿Hasta qué punto estas, sobre todo las que son gratuitas, cuando nosotros, por ejemplo, con DALL-E 3 generamos, le metemos un prompt y nos genera 4 imágenes, nosotros normalmente nos quedamos con una, ¿no? Claro, tú en DALL-E 3 no le puedes decir, bueno, ahora hazme esto. No, le tienes que decir, hazme lo mismo. En fin, hay que usar unos lenguajes a veces un poco, se aprenden enseguida, ¿no? Tú no le puedes decir, ahora cámbiamelo y hazme esto. En DALL-E 3 no, por ejemplo, le tienes que decir, hazme lo mismo, pero tal. Pero esta validación que nosotros hacemos de escoger una es información para ellos. ¿Cómo la gestionan? No se sabe porque es muy secreto, ¿no? Pero igual que todos los diálogos con ChatGPT, ¿no? Esto sabemos que nosotros cuando damos nuestro consentimiento, claro, todos estos diálogos de alguna manera sirven para mejorar la aplicación, ¿no? Bueno, a mí no me gustaría que nadie mirara mis conversaciones con ChatGPT, la verdad. Porque, claro, pero sí. Sí. Sí, a partir de... Sí. A partir de tu propia fotografía, exactamente. Y hay unas que, por ejemplo, haces un boceto y te hace la imagen. Sí, le pasas de fotografía, empiezas desde tu fotografía. Estas son las que llaman ahora multimodal. Bueno, es que hay tantos tipos, pero las más generales, ¿no? Que son sobre todo, pues esto, Stability, Midjourney, está DALL-E, en fin. Claro, cada una funciona de una manera diferente. Hay algunas que no te cogen la imagen, hay otras que sí, a través de la imagen luego te generan, incluso te pueden generar un texto, ¿no? Que nosotros al principio solo eran con un prompt, es decir, con un texto te generan una imagen. Ahora es al revés, tú metes una imagen y te hace una descripción, te hace una crítica, incluso te puede hacer una crítica de arte. Sí. Hola, buenos días. Hola. Me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera es sobre un comentario que ha hecho sobre las inteligencias artificiales generales, que ha dicho que todavía no estamos en ese punto. Entonces, me gustaría saber si conoce alguna previsión sobre estas inteligencias artificiales, si hay alguna previsión de cómo podrían afectarnos y bueno, ¿qué sucedería si ese aspecto que hablaba de la mecanización y la computerización se aunan en un elemento? Sí. Y bueno, le digo la segunda pregunta. Sí. La segunda pregunta se refiere al plagio. ¿Sería posible que si las bases de datos que hay actualmente surgieran a la luz pública, si la legislación podría declarar en algún momento las imágenes generadas por esa IA, según la legislación actual, las podría declarar como plagio o no? Ya está, muchas gracias. De acuerdo. Bien, esto de la inteligencia artificial general, esto está por ver.
yo hasta donde conozco, es que de hecho a mí me da la sensación de que la inteligencia artificial, también llamada débil y fuerte, que es esta, ¿no? Lo que nosotros ahora tenemos son las débiles, aunque sean multimodal, pero yo que sé, una inteligencia artificial que gana al ajedrez es mucho más inteligente que cualquier ser humano. Sin embargo, no recoge el tablero, ni coloca bien la silla. Es decir, es que esto, yo pienso que no es un salto cuantitativo, es que es un salto cualitativo. Y aquí entra en juego todas estas narrativas, ¿no? Que está muy bien para la ciencia ficción y está muy bien adelantarse, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasaría, no? Es que nadie lo sabe realmente, ¿no? Yo no lo veo, pero claro, es que esto es tan... Yo no lo veo, no lo sé, ¿no? Es como lo de la medalla Fields, que es el premio en matemáticas, que es como el premio Nobel, ¿no? En matemáticas, que lo dan a menores de 40 años, porque se supone, ha habido alguna excepción, algún premio que se ha dado, pero se supone que ya a partir de 40 años es muy difícil que cambies de paradigma, ¿no? Y no lo sé, yo como ya paso los 40, pues a mí me parece que no es posible, ¿no? Pero antes os hablaba de la tercera ley de Clark y la segunda dice, cuando un ingeniero, un inventor, ¿no? Dice que joven, dice que algo ocurrirá en el futuro. Y cuando uno mayor dice que no ocurrirá en el futuro, también ocurrirá en el futuro, ¿no? Entonces, no se sabe realmente. Ahora, a mí me da la sensación de que no es un salto cuantitativo, es decir, más, y ¡pam!, de repente surgirá una general, ¿no? Y esto tiene que ver también con otra cosa que comentabas tú, ¿no? La mecanización y la computerización. Esto ya se hace, de hecho, ¿no? Porque muchos de estas fábricas, por ejemplo, en Tokio, esta tan famosa, ¿no? Que hace un coche desde el principio hasta el final, todo mecanizado. También usa inteligencias artificiales, porque claro, las posiciones, tal, sí que usa algoritmos, ¿no? Para afinar más, ¿no? Claro, es que lo que son las inteligencias artificiales computerizables, digamos, o las computadoras, les falta un cuerpo, ¿no? Y a la mecanización le falta la mente. Entonces esto es, yo creo que es muy difícil, ¿no? Aparte, ¿por qué un cuerpo humano, no? ¿Por qué un androide, no? Si fuera un androide, allí está lo que decíamos, ¿no? Del engaño. ¿Por qué esta simulación, no? ¿A dónde quieres ir a parar, no? Que esto en el mundo digital lo vemos más, porque como en el mundo digital no necesitamos el cuerpo, no necesitamos la biología, pues es mucho más confusa la subjetividad en estos campos, ¿no? Y de hecho, bueno, la cantidad de, o sea, la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué está tan en boga la ciberseguridad? Pues porque en el cara a cara es muy difícil que una persona, ¿no? Pero los bots y los automatismos a través de Internet, pues esto está a la orden del día. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero cualquier compra que hagas a través de Internet, antes era, vale, bien, ya está válido. Ahora es, bueno, el banco te pide, ahora te viene el código, que tú le dices, permite que lo ponga ahí, pero ahora le pone la huella y finalmente le pones el CVV, que además ahora es generado automáticamente. Bueno, te cuesta la vida. Dices, voy a la tienda, pues lo que deberíamos hacer, pero bueno. No sé si me has hecho alguna pregunta más que me he dejado. Ah, sí, el plagio. Sí. Esto está por ver. Hace poco hay una directiva comunitaria europea que lo que se hizo fue un acuerdo de legislación. No es la legislación misma. Esto tardará por lo menos 2 años. Y con el plagio no se ha hablado demasiado. Claro, por un lado, yo pienso, todos somos libres, ¿no? De mirar, ¿no? Y siempre ha habido imitadores de famosos de voz, por ejemplo, ¿no? Si hay un rendimiento económico, por ejemplo, sí que hay plagio, ¿no? O sea, la ley de plagio de propiedad intelectual, yo no lo sé hasta qué punto es aplicable 100%, ¿no? No lo sé, está por ver, ¿no? Aquí entra en juego también las cosas que están libres de derechos de autor y las que todavía tienen, ¿no? Que en nuestra legislación creo que son 80 años. Hay otros países que es menos, ¿eh? En el mundo occidental somos mucho más celosos de esto. Esto en China no lo entienden. En el mundo oriental nunca ha habido propiedad intelectual. Imaginemos en Rusia, por ejemplo, en la Unión Soviética no había. El inventor del Tetris, Rubik, todos estos no vieron nada de sus propios inventos, ¿no? Porque se tenía que compartir, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión cultural, ¿no? Pero luego también hay una cuestión legal.
y hay ciertas cosas que están por ver, ¿no? Pero es difícil. Para empezar, es que yo creo que una de las mayores exigencias que deberíamos tener es que estas fuentes con las cuales han sido, ¿no?, informadas estas inteligencias artificiales salgan a la luz, ¿no?, y saber de qué se han informado. También por el sesgo, evidentemente, pero otro problema es el de los derechos de autor, claro. Bueno, como ya son las 2, te voy a hacer yo una última pregunta, abusando de mi poder, que tiene que ver con esto último que estabas comentando. Y bueno, en general tu visión de las inteligencias artificiales, el pronóstico es optimista, yo también lo comparto, me gusta esa templanza. Sin embargo, también creo que hay algo muy interesante que tiene que ver con, pues, cuando se supere ese valle inquietante donde están las interferencias, ¿no?, que de alguna manera delatan a la inteligencia artificial, lo que has llamado alucinaciones. Imagino que llegará un punto en el que, pues, si desde el ámbito jurídico, ya que apelo un poco a tu formación en el ámbito de derecho, pues tendríamos que establecer una serie de normas que tú has ido también señalando a lo largo de la ponencia, ¿no? En cada momento, pues, tiene que haber un criterio, pues, de honestidad, atender a los derechos de autor. También es muy interesante esto, ¿no? Como que lo damos por sentado, pero quizá pues eso en otras culturas no existe. Entonces, sin embargo, también lo comentamos al inicio, pues esta normativa que pretende aprobar la Unión Europea, que sencillamente es un acuerdo para una futura legislación, vemos titulares muy agoreros, fatalistas, que no encajan en absoluto con esta lectura que tú has hecho de las inteligencias artificiales, pues como herramientas que facilitan o aceleran cosas que ya existían, ¿no? Entonces, ¿qué crees por qué da tanto miedo? ¿Qué hay? ¿Por qué se dice que la inteligencia artificial puede acabar con el mundo? ¿Dónde reside esa capacidad de hacer el mal? Incluso, si quieres, nos alejamos ya de la parte creativa o artística, ¿no? ¿De dónde podría venir esa amenaza letal? Sí, esto me recuerda a aquella carta, ¿no?, que salió no hace mucho de ciertos gurús de Silicon Valley que pedían, ¿no?, una moratoria, ¿no? Que dices, bueno, saben perfectamente ellos los primeros que eso es imposible, ¿no? Cuando vemos que China, Arabia Saudí, pues están en las mismas, ¿no? Yo creo que eso fue más bien una cuestión de secreto industrial y de competencia, ¿eh? Yo tengo no lo sé, pero me hace sospechar mucho, ¿no? El pensar que alguien como Elon Musk diga que hay que parar esto. Bueno, no sé. O sea, un señor que quiere hacer como un arca de Noé y salvar a una pareja de cada y llevárselos a la luna, o bueno, en fin, ¿no? Claro, nos falta mucha regulación, ¿no? Yo creo. El derecho siempre ha ido por detrás de todas estas cosas, ¿no? Bueno, hay peligros, claro. Hay peligros en que cualquiera puede utilizar esto para menoscabar tu imagen, no lo sé, o aprovecharse de la imagen de otro con otros fines, ¿no? Espurios o económicos, porque también son espurios, ¿no? Pero, claro, en este sentido yo creo que sí que nos falta mucha legislación. Ahora, ¿en qué sentido? El acuerdo de normativa va sobre todo para que no haya control de población, por ejemplo, el control biométrico que nos sirva para reconocer fenotipos y controlar grupos migratorios, etcétera, ¿no? La desinformación, hombre, uno se da cuenta, ¿no?, que o sea, llegará un momento en que en este mundo de avalancha de imágenes en el que vivimos, habrá cada vez un porcentaje mayor de imágenes que hayan sido generadas por IA. Y es esto, si a través de estas nos alimentamos nosotros mismos y las propias inteligencias artificiales, pues claro, tendremos un problema. ¿Cómo ponerle freno a esto? Pues esto es lo difícil, ¿no? Ahí está la dificultad. María, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Si os apetece, podemos continuar la charla fuera y nos vemos el año que viene. Gracias.